quiero que me dé autorización para hacerme una reconstrucción vaginal. A ella no le gusta nada de su cuerpo, doctora, nada. ¿No estarás obsesionada con la cirugía plástica? No, doctora. Si yo a ella lo hubiese dejado con libertad, ya se hubiese vuelto un monstruo, un plástico. Yo tengo los labios de la vagina demasiado grandes, se me marca todo y las personas piensan hasta que es un pene. En mi época también era bueno que la mujer tuviera bastante, eso era bueno, ahora que se quiere Eso quitar. es lo más normal del mundo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿sabes qué? El espectáculo, como es un homenaje a Celia, lo vamos a presentar en La Habana. Yo pa' Cuba no voy. Pero doctora, ¿qué tiene que ver si ahora mismo se puso la bandera cubana aquí en Washington y la bandera americana en La Habana? Si Celia Cruz estuviera viva el día de hoy, no pisaba Cuba bajo estas circunstancias. Exactamente. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo y moralista suizo Eric Frederick Amiel dijo: tu cuerpo es el templo de la naturaleza. Consérvalo, respétalo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Mire usted qué cita esta, en este mundo que vivimos, donde la cirugía plástica es uno de los temas principales que absorben a toda la humanidad y el concepto de la belleza nos tiene ciegos. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Si a él le molestara lo que a mí me molesta y tuviese grande lo que yo tengo grande, él también se querría operar. Ayer fueron los senos, hoy es eso, mañana ¿qué será? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Karen, ¿qué edad tú tienes? 17 años, doctora. 17 años. ¿Y tú quién eres? Su hermano. ¿Y quién te dio permiso a ti para estar aquí hoy? Yo, doctor. Porque tú tienes su custodia. Sí, tengo su custodia. Hace 3 años nuestros papás lamentablemente fallecieron y yo tengo su custodia. La custodia de tu hermana. Ok. Bueno, pues explícame por qué estás demandando a tu hermano Lud y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo quiero pedir la emancipación de mi hermano, Lud, o que me dé autorización para hacerme una reconstrucción vaginal. ¿Por qué? Porque yo tengo los labios de la vagina demasiado grandes y es algo con lo que yo nací. Hace mucho tiempo tengo problemas, yo no me puedo poner un jean porque me molesta. El roce se me pela demasiado. Cuando me pongo un leggings se me marca todo y las personas piensan hasta que es un pene. Yo le he pedido de 1000 formas de que me deje hacer la operación, pero él se niega rotundamente. Claro, como él no es el del problema, le da muy igual. Eso es una obsesión de tu Claro padre. que no, eso es cállate. todo lo Ok, tuyo. no, espérate, ok. Espérate, no, porque hay cosas que son médicas y hay cosas que son estéticas. Y aquí tenemos que determinar cuál es. Ahora, tú me pides la emancipación, pero realmente a ti emanciparte no te interesa. A ti lo que te interesa es hacerte la cirugía. Bueno, doctor. Y aparentemente, como él es tu tutor, debe estar manejándote tu dinero. Totalmente. Sí. Y claro, Y que él le he puesto firme- freno, menos mal que le he puesto freno y yo tengo la tutoría, porque si no se hubiese hecho ya No, de todo. doctora, no. De todo. Eso A ver, no es así. ¿por eso qué no él es me así. dice eso? De todo. Doctora, él tiene problemas con todo lo que yo hago. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. Ajá. Yo pago la renta con el trabajo que tengo, pago la mitad de los gastos de la casa y todavía Claro, así. doctora, porque yo no así puedo se- llevar a así alguien le a mi quiero enseñar a casa ser porque él responsable en la critica. vida. Cállate, te estoy diciendo. Responsable en la vida. Espérate ¿Me un dejas momento, hablar? Luz, espérate. Yo no puedo llevar a nadie a mi casa porque él se molesta por mis novios, por mis amigas, todo le molesta. Yo me hice los senos y él Pero me dio ¿cómo la no me van a mitad de la molestar plata unas de la amigas como las que operación, tiene? cosa que le agradezco mucho a él y a su esposa, pero él tiene que ocuparse de su vida. ¿Cuándo te hiciste los senos? Yo me hice los senos hace un año, doctora. ¿Y por qué?
Bueno, porque los tenía Falla muy mía. pequeños y estaba inconforme con mi cuerpo. Pero, ok, eso sí fue una operación por vanidad, pero lo que yo quiero operarme ahora no es por eso, sino Claro que porque lo de es. verdad me Claro molesta. que lo es. Tú me estás explicando algo que médicamente puede tener una base. Dice ella, Bueno, doctora, mire, por ejemplo, yo tengo relaciones sexuales, es normal, estamos en el siglo XXI. Sí, pero tú tienes 17 años, Pero no estamos vengas en a el decirme siglo públicamente que tú XXI, y tienes yo no puedo relaciones tener, sexuales. y yo no estoy cómoda. Qué pena. Bueno, qué Cuando- pena, pero estamos hablando de algo médico y una De verdad, realidad. yo antes de esto no lo, o sea, este fue lo último que pude hacer, porque de verdad él por las buenas nunca entendió. Entonces Ni yo voy a entender. recurrí a traerlo hasta aquí y de verdad me da mucha pena tener que llegar a este extremo de que todo el mundo se entere de mi problema, pero él no entiende, él de verdad no quiere Ok, entender. entonces Yo tú, no me puedo- tú me estás diciendo que lo único que tú te quieres hacer es la reconstrucción de la Ojalá vagina. fuera lo único, Bueno, ojalá. hasta, o sea, yo puedo esperar después de los 18 años y terminarme de hacer las operaciones que yo quiero ya cuando no esté Pero a hija, mano ¿qué de más él. te vas a hacer? Bueno, ahí, por ejemplo, a mí no me gusta mi nariz. A ella no y- le gusta nada de su cuerpo, doctora, nada. Mire, fíjense que todo el tiempo ha querido adornarse. Ese pelo no es de ella, Ven acá. por ejemplo. A ver, ¿qué más te quieres hacer? Bueno, doctora, tal vez con el tiempo me pudiese hacer una liposucción, pasarme la grasa de aquí al trasero. ¿No ¿Puedo hacer- estarás obsesionada con las cirugías No, plásticas? doctora. Lo está, doctora, lo ¿Seguro? está. No, sí. Pero si todo el mundo se las Claro hace. que lo está. ¿Y qué más da? Y si todo el mundo se Reconócelo. tira por un puente, ¿tú te tiras también? No, doctora, pero de verdad lo que yo estoy pidiendo en este momento es algo que yo necesito. De verdad no quiero esperar un año más para hacerlo. Ok, perfecto. Vuelve a tu podio. Ok, Lud. Si es un problema médico, ¿por qué no te has cerciorado? ¿Por qué no fuiste con ella al médico para ver si te explica si realmente esto es un problema médico o es un problema de estética? Yo no le he dado la oportunidad de ir, por ejemplo, al especialista porque yo no le creo. Primero, Porque era una no- obsesión. Mire, no le fíjense una interesa, cosa. Al no año le de que mi papá y mi interesa. mamá murieron, al año, ya estaba con que quería que le regalara de 15 años las prótesis y los cocos esos que carga puesto. Incluso, tanto le di la oportunidad, doctora, que yo le regalé la mitad del dinero y que diga ella si es mentira. Yo se lo la agradezco, mitad yo lo del dije. dinero, se la regalé. Ok. Pero yo sabía que no iba a salir bien, doctora, porque es una niña. Agarró una infección en Eso el, puede en el pasar. quirófano. Hubo que volverla a llevar a operación. La operaron por una segunda oportunidad. El doctor le dijo, y dime si es mentira, el doctor le dijo, no te pongas las prótesis de nuevo. Espera que cumplas unos años para que te sanes y te las vuelves a poner. ¿Qué Sí, hizo doctora, la niña? pero me Se van a las quedar puso. Llegó a mal. la casa con mi esposa de Alcahueta, llegó a la casa con otros cocos más grandes que los cocos anteriores. Pero si a mí no me importa Tiene 17 eso. años. Vamos a hacer... ¿Quién tiene testigos en este Yo caso? tengo testigos, Yo doctora. también. Los dos. Hacemos un corto receso y continuamos con el tema específico de este caso. ¿Ella tiene un problema médico o es simplemente vanidad? Regresamos enseguida. Soy el principal que debo saber más su incomodidad. Tú lo que quieres es que ella se opere el chocho, entonces después está así, echándose, después Respeta, cuando chica, se apure, respeta. entonces tú vienes y disfrutas de eso del tema, ¿no? Tú tienes el pelo un poco corto. Caso cerrado.